Heed my words. I am Melania, Blade of Miquella. En el mundo de los videojuegos hay jefes difíciles, pero después están aquellos jefes que parecen diseñados específicamente para destruirte. Hablo de esas peleas que separan a los jugadores casuales de los que de verdad quieren sufrir un poco. Algunas son secretas, opcionales, escondidas para los que quieren ir más allá del juego principal, pero otras son simplemente el jefe final que el director del combate decidió convertir en una pesadilla para el jugador. No importa si tenían que estar ahí o no, lo importante es que están, y están ahí para nada más y nada menos que hacerte sufrir. Ahora bien, antes de arrancar, quería decir algo importante. Hay millones de videos como estos en internet, y la mayoría son una porquería. Ponen el mismo jefe en el puesto 1 en todas las listas sin pensarlo dos veces, y en muchos casos está clarísimo que el tipo que escribió el artículo nunca tocó la mitad de estos juegos en toda su vida. Por eso es que yo decidí hacer el top yo mismo. Jugué estos juegos, perdí horas de sueño y perdí cordura, y ahora les cuento el resultado. En este video voy a mezclar un poco de todo, juegos de rol por turnos, actions RPGs y Souls-likes, porque a la dificultad no le importa el género. Un jefe te puede destruir tanto con un menú de comandos como con una espada. Pero antes, algunas reglas que tuve en cuenta para formular este top. Primero, cada jefe se evalúa en la dificultad más alta disponible y con la mejor preparación posible. Nada de llegar con el equipo a nivel mínimo y quejarse después. Segundo, para evaluar qué tan difícil es una pelea me fijo en tres cosas. El RNG, es decir, qué tan aleatoria es la pelea, el conocimiento del juego, cuánta información específica necesitas para ganar y la carga mental, cuántas cosas tenés que tener en la cabeza al mismo tiempo. Y tercero, sin exploits, sin glitches, sin estrategias que rompan el juego de formas que claramente no fueron intencionales. ¿Ganamos honestamente o no ganamos? Y ahora sí, dicho todo esto, yo soy el Arco del Villano y bienvenidos al top 8 jefes más difíciles de la historia de los videojuegos. Y ahora sí, quiero que presten atención a algo antes de arrancar con esta lista, y es que el primer lugar de este ranking, el número 8, el punto de entrada y el jefe que usamos para calentar motores, es el Roaring Knight de Deltarune. Un jefe que aparece de la nada al final del capítulo 3 con 4 fases de ataques cada vez más caóticas y que ya de por sí te puede hacer dudar de tus habilidades. Y es que sí, este tipo es nuestra apertura. Si esto ya te parece mucho, les recomiendo cerrar el video ahora e irse a jugar algo tranquilo porque lo que viene después no tiene misericordia. En Deltarune, el combate funciona de la siguiente manera. Movés tu alma dentro de un recuadro y esquivás los ataques del enemigo. Simple en concepto, ¿no? Devastador en ejecución, cuando el enemigo en cuestión es este. Pero ahora bien, lo que hace que esta pelea sea realmente especial es que en Deltarune no podés subir de nivel. El nivel de dificultad es fijo. No hay manera de farmear stats para volverse más fuerte. Si perdés es porque te faltó habilidad o gestión de recursos, no porque no grindeaste lo suficiente. Y eso lo pone por encima de la mayoría de las peleas en RPGs. El juego te dice directamente, la diferencia entre ganar y perder sos vos. Y con algunos patrones, como el túnel de espadas, yo nunca pude esquivarlos de manera perfecta. Nunca. En algún punto simplemente acepté que iba a recibir daño y calculé si tenía la suficiente curación para aguantarlo. Eso no es dominar una pelea, eso es sobrevivir. Y esto apenas es el comienzo. Sekiro cuenta con una gran cantidad de candidatos para ese puesto de jefe que te hace cuestionar de tu existencia. Por supuesto está Ishin, que la comunidad de los Soulsborne todavía discute como uno de los mejores diseños de pelea en la historia de los videojuegos. Pero acá no vinimos a hablar de él, vinimos a hablar de su reflejo corrupto, su versión distorsionada, Inner Father. Jefe escondido en el contenido gratuito que From Software agregó después de su lanzamiento.
Para entender de qué hablamos, hay que remontarse a Lowell, tu maestro adoptivo a lo largo de la historia, antes de que te traicione. Lo peleas una vez en la historia principal, en la mansión Hirata. Es un combate memorable, uno de los favoritos de muchos, pero resulta que este solo era el calentamiento. Con la actualización gratuita del juego salió un modo llamado Retos de Fuerza, una serie de desafíos de Boss Rush donde te enfrentás a versiones Inner de los jefes más icónicos, mucho más agresivas y con movimientos nuevos. Inner Father es el jefe final de uno de estos gauntlets, el Gauntlet de Shura, que solo se desbloquea después de haber derrotado tanto al demonio del odio como a Ishin en la misma partida. Inner Father conserva el moveset base del LoL original, pero con el dial de dificultad llevado al extremo. Tiene una cantidad de vida y de postura mucho mayor que cualquier otra versión del personaje, y su herramienta característica, el Cuervo de Niebla, se vuelve una pesadilla. Se teletransporta constantemente, encadena ataques desde ángulos imposibles de prever y castiga cualquier exceso de agresividad de tu parte con una muerte instantánea si atacas un golpe de más en el momento equivocado. Es una pelea larga, es una pelea que no perdona errores, y es una pelea que, según mi opinión, termina siendo la más difícil de todo el juego, por encima incluso de Inner Ishin e Inner Genichiro. Pero ahora bien, lo que en mi opinión hace que Inner Father sea mucho más difícil que estos dos es que no pelea con honor, pelea con desesperación, con trucos sucios, con un repertorio de movimientos completamente impredecible que mezcla velocidad inhumana con ataques que distorsionan tu percepción de la pantalla. Lo que lo hace tan brutal es que no puedes aplicar simplemente lo que aprendiste a lo largo del juego como con Ishin o cualquier otro jefe. Sus patrones rompen totalmente el ritmo que ya tenías internalizado. Te castiga por confiar en tus reflejos automáticos, obligándote a reaprender el timing desde cero. No hay atajos, no hay wills que te hagan la vida más fácil. Tenés que aprender cada movimiento, cada ventana de contraataque, sabiendo que un solo error de timing contra el Cuervo de Niebla te puede costar la pelea entera. Después de haber sobrevivido a dos de los jefes más temidos del juego para llegar siquiera a enfrentarlo. Y cuando finalmente lo lográs, cuando finalmente ganás, sentís algo que pocos jefes en la historia de los videojuegos te dan. Sentís que realmente lo lograste. Ese sentimiento de satisfacción es exactamente lo que desaparece en el resto de esta lista. Porque a partir del número 6, ganar ya no se siente como un logro, se siente como sobrevivir. Fear and Hunger es uno de esos juegos que la gente dice que es imposible y tienen razón. Pero también exageran un poco. Con tiempo y paciencia aprendés la dungeon, conseguís compañeros, armás tu grupo y las cosas se vuelven manejables. Pero ahí es donde llega el modo difícil. En el modo difícil no podés reclutar personajes, no podés guardar y los enemigos pegan más fuerte. Y ahí es donde entran los dioses antiguos, super jefes, que no solo son complicados, ya llegar a ellos en sí mismo es una pesadilla de 2 o 3 horas. El sistema de combate del juego gira en torno a apuntar a partes del cuerpo. Podés destruir los miembros de los enemigos, pero ellos también pueden hacer lo mismo con vos. Así que imagínense que ya llegar al jefe con los 2 brazos intactos es un logro. Así de cruel es este juego. El factor psicológico es único. Sabes que cualquier intento puede terminar sin que hayas hecho nada mal, y eso te afecta. Empezás a jugar con miedo, y Fear and Hunger sabe exactamente cómo aprovecharse de ello. En el segundo final del juego, o el Ending B, el enemigo final a vencer es Grogoroth, el antiguo dios de la destrucción y los sacrificios humanos. Grogoroth se nos presenta como un ser grotesco y titánico cubierto de ojos sangrantes. Una criatura que encarna el terror cósmico en su máxima expresión. Pero ahora bien, si sacamos la dungeon de la ecuación y miramos solo la pelea, es manejable. La estrategia óptima implica negromancia, 2 esqueletos, un golem de sangre y un dardo envenenado. No es elegante, no es dramático y es bastante anticlimático, honestamente. Pero ahora bien, si intentás ganar esta pelea frente a frente de forma honesta, buena suerte. Tu grupo de no muertos va a atacar objetivos al azar entre 8 apéndices y sus garras van a hacer lo mismo con vos.
Es estresante, es caótico, y sin el encanto adecuado para bloquear los hechizos de Grogoroth, morís en 5 turnos de todas formas. Lo pongo en el número 6 porque fuera de la dungeon, la pelea en sí no es tan compleja, pero el contexto y llegar hasta él es lo que lo hace tan brutal. Ay, Elizabeth, la chica de la puerta, la que sonríe mientras te destruye metódicamente. Persona 3 Reload es, en general, un juego mucho más accesible que el original. Simplificaron el combate y suavizaron la dificultad. Todo muy bonito. Pero Elizabeth se mantuvo como ese recordatorio de que algunos desarrolladores tienen un corazón de piedra. Esta pelea no es difícil de la manera normal. No es que Elizabeth pegue demasiado fuerte o que tenga demasiada vida, aunque tiene las dos. El problema es que esta pelea tiene reglas ocultas, y si rompes cualquiera de ellas, Elizabeth simplemente te mata. Así de simple. ¿Tenés un persona que refleja ataques físicos? Bienvenido. Ahora Elizabeth va a cambiar sus resistencias automáticamente para castigarte por eso. ¿Tardaste demasiados turnos? Elizabeth se aburre, y cuando Elizabeth se aburre, te mueres. El problema es que no podés saber ninguna de estas reglas sin morir primero. Es un proceso de prueba y error eterno, con una pelea que puede durar más de 1 hora. Cada intento es una inversión enorme de tiempo, y cada muerte te enseña algo nuevo sobre cómo Elizabeth quiere que la mates. Ah, y por si fuera poco, necesitas una calculadora. No es joda. Tenés que llevar la cuenta del daño total que le hiciste en tiempo real, porque la pelea tiene distintas fases que se activan por porcentajes de vida, y el juego no te muestra esa información. Y por último, la cereza del pastel. Cuando Elizabeth esté por debajo del 50% de la vida, tenés que absorber 9.999 puntos de daño con una persona específica que tenga la pasiva correcta y que al mismo tiempo tenga suficiente energía para terminarla con Armageddon. Y si algo llega a salir mal en ese momento, tenés que empezar todo de nuevo, desde el principio. Voy a ser 100% sincero con ustedes. No tengo idea de cómo hice para ganar esta pelea. Puedo decirles que cambié mi estrategia varias veces, y también puedo decirles que la primera mitad es manejable y la segunda mitad es una pesadilla de la que no quiero hablar. Pero si me preguntaran cuál es exactamente su moveset completo, no podría responderles, porque Radahn parece inventar ataques nuevos con cada vez que le peleas, rayos de luz con cada golpe de espada, combos que no terminan nunca y ataques que dañan incluso cuando estás a kilómetros de distancia de él. Los juegos de From Software funcionan con una filosofía particular. Morís, aprendés, volvés más preparado. Es un ciclo de mejora continua, pero el jefe final del DLC de Elden Ring rompe ese ciclo porque hay puntos de la pelea donde lo que te mata no es que no sepas qué hacer, sino que simplemente no hay tiempo suficiente para hacer nada. Es ese tipo de pelea que te hace cuestionar si el equipo de diseño durmió bien la noche antes de finalizarla. Es como si después de ver los comentarios sobre que Malie es injusta, Miyazaki quiso reírse de nosotros un poco más y preguntar: ¿quieren ver algo realmente injusto? Y no soy el único que lo pensó. La comunidad entera de Elden Ring se rompió la cabeza con esta pelea desde el día 1 de Shadow of the Tree. Hablamos del jefe final de toda la expansión, así que la presión ya venía siendo enorme antes de siquiera enfrentarlo. Pero acá pasó algo distinto a lo habitual. Hasta los jugadores más curtidos del juego, gente que se había hecho la fama derrotando a los Souls-like más despiadados sin dudar, terminaron reconociendo en público que esta pelea cruzaba la línea. El reclamo más repetido en la comunidad no era "es muy difícil", era que no se sentía justo, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La cantidad de efectos visuales en la pantalla durante la segunda fase llegó a tal punto que muchos jugadores literalmente no podían distinguir los ataques entrantes en medio de tanto destello de luz. No es que no se supiera qué hacer, es que no podías ver lo que tenías que esquivar. From Software terminó escuchando, y unos meses después del lanzamiento sacaron un parche que rebajó el daño general del jefe y mejoró la visibilidad de algunos efectos. Es decir, que la compañía que construyó su reputación entera sobre la dificultad implacable tuvo que admitir en los hechos que se les había ido la mano.
Y bueno, lo más gracioso de todo esto es que ya había pasado antes con este mismo personaje, y es que el Radahn original del juego base también fue nerfeado meses después de su lanzamiento. Lo pongo en el puesto 4 porque al fin y al cabo From Software construye sus peleas con cierta lógica interna. Con suficiente tiempo y dedicación podés aprenderlas, no importa cuánto duela. Pero el hecho de que los propios desarrolladores hayan tenido que dar el brazo a torcer dice mucho de lo que esta pelea representó para casi todos los que la enfrentaron. Y llegamos a la medalla de bronce, Satán. Satán es el super jefe final del Digital Devil Saga 2. Y para llegar siquiera a intentarlo, tenés que cruzar un laberinto de requisitos que el juego casi no te explica. Primero, solo podés pelearlo en modo difícil, que a su vez solo se desbloquea después de terminar el juego una vez completo. Una vez en modo difícil necesitas vencer a Shiva y a Vishnu, dos jefes opcionales que para invocarlos requieren drops de probabilidad baja de encuentros rarísimos en el calabozo final. Drops que pueden tardarte 30 minutos o pueden tardarte horas enteras de farmeo sin resultado. Y solo después de Shiva y Vishnu podés llegar a Set, y solo después de Set finalmente se abre la puerta a Satán. Ahora bien, si llegas hasta acá, felicidades, terminaste el trámite más tedioso para acceder a una pelea opcional en la historia de este género. Pero ahora es donde empieza el sufrimiento real. Lo primero que hace Satán al comenzar la pelea es lanzar Futility, un hechizo que elimina todas las resistencias e inmunidades de tu equipo que no sean innatas al personaje. Esto en el primer turno y antes de que puedas hacer cualquier cosa. Básicamente te dice que todo lo que construiste y todo lo que preparaste ya no importa. Satán tiene 30.000 puntos de vida en un juego donde el daño por turno bien ejecutado ronda los 900 a 1000 puntos de vida con los mejores buffs posibles. Estamos hablando de una pelea extremadamente larga donde cualquier error tiene consecuencias devastadoras y casi nunca recuperables. Sus ataques funcionan por fases y por ciclos de 4 turnos, y cada fase agrega mecánicas nuevas. En la primera fase alterna ataques elementales de distintos tipos según el turno en el que estés, lo que te obliga a llevar registro constante del ciclo para no recibir un daño que refleje de vuelta contra tu propio equipo. Cada 4 turnos usa su habilidad más temida, God's Breath, que significa un insta-kill para todos los miembros de tu equipo. La única forma de evitarla es tener un personaje con todas sus stats al máximo y todos los buffos adecuados en ese momento exacto. En cuyo caso, Satán usará de caja en su lugar, eliminando todos tus buffos en vez de matarte. Es decir, que la única salida de la muerte instantánea es perder todo el trabajo de buffos acumulados en los turnos anteriores. Cuando Satán baja del 50% de la vida, agrega Temptation, un hechizo de encanto con 100% de precisión que aplica a todo tu equipo. Si no tenés equipada la habilidad correcta para bloquearlo, la pelea se vuelve irrecuperable. El problema es que esa habilidad ocupa un slot valioso que podría estar otro buff o ataque, y la decisión de incluirla o no la tenés que tomar antes de que empiece la pelea, sin saber exactamente en qué momento del ciclo te va a golpear. Y cuando baja del 25% de la vida, agrega Retribution, un hechizo que mata instantáneamente al miembro del equipo con el stat de magia más bajo. No se puede bloquear, no se puede esquivar, simplemente mata a uno de tus personajes cada 2 turnos mientras seguís intentando administrar los buffos, el ciclo elemental y la amenaza constante que son sus ataques. En esta fase el ciclo es implacable. Temptation, Retribution, Retribution, God's Breath. Cada 4 turnos, una y otra vez. Y si en algún momento dejas que Satán llegue a 1500 puntos de vida sin haber acumulado el daño suficiente para terminarlo de un solo golpe, usa Diarahan y se cura completamente después de todo lo que hiciste para llegar hasta acá. Lo que hace a Satán diferente de casi todo lo demás en esta lista es la cantidad de cosas que tenés que rastrear simultáneamente sin que el juego te ayude en ningún momento. El turno actual del ciclo, la fase de vida en la que está, el contador de buffos que tiene tu equipo, la HP total que llevas infligida, todo al mismo tiempo, turno a turno, durante una pelea que puede durar una hora o más. Nada de esto te lo muestra en la pantalla, todo vive en tu cabeza o en un papel que tenés al lado de la consola. Es la pelea más compleja, en mi opinión, de toda la saga de Megami Tensei en términos de carga mental pura, y es por esto que se queda con el puesto 3 del ranking. What?
Hay peleas que te hacen sufrir, pero sentís que podés aprender. Y después está Yozora. Antes de hablar de la pelea en sí, quiero contarles algo que dijo el propio equipo de desarrollo, porque dice más que cualquier cosa que yo pueda agregar. En una entrevista sobre el DLC Remind, el codirector del juego contó que probaron este jefe con testers y desarrolladores que ya habían vencido a los jefes secretos de entregas anteriores de la saga. Gente que ya debería estar curtida en este tipo de sufrimiento, ¿no? Y la devolución que recibieron fue, textualmente, que la pelea era lo suficientemente dura como para hacerlo llorar. Eso no es marketing, eso es el propio estudio admitiendo en voz alta que diseñaron algo pensado para quebrarte. Pero ojo, con tiempo suficiente aprendés los movimientos básicos de Yozora, aprendés a leer sus patrones, podés llegar al punto donde la primera parte de la pelea te resulta manejable, no recibís daño y sentís que finalmente lo tenés dominado. Pero justo ahí es donde llega esta secuencia de ataques. Una cadena de golpes que no termina, que no sigue ninguna lógica predecible, donde te piden que esquives ataques maníacamente frenéticos mientras el centro de la arena te succiona hacia una muerte instantánea. No hay manera de aprendérselos de forma confiable, no hay un patrón que memorizar, es caos puro presentado como mecánica del juego. Kingdom Hearts 3 claramente diseñó sus super jefes con la intención de hacer llorar a los jugadores, y lo lograron, literal y oficialmente. I hate this fight so much, guys. I hate it. I don't know if I can beat it. I don't want to do this anymore. I give up, guys. I'm so fucking tired. Pero, Dios, lo que más me frustra de Yozora es que el resto de la pelea es buena, es genuinamente interesante y la comunidad coincide en esto de una forma que casi nunca se ve con jefes tan brutales. En los foros, gente que pasó por todos los jefes de Remind, incluyendo varios diseñados de forma directamente injusta, sale a decir que Yozora es distinto, que es difícil pero también es justo, que cada patrón tiene una lógica, aunque te cueste meses de entenderla. Hay jugadores que admiten haber pasado 6 horas seguidas sin dormir, completamente delirantes, solo para finalmente vencerlo. Y lo que describen no es como sufrimiento puro, sino como la experiencia más satisfactoria de toda la saga. Todo lo que hablamos hasta acá, cada pelea, cada mecánica brutal y cada momento de desesperación, palidece frente a esto. Absolute Virtue no es solo en mi opinión el jefe más difícil de la historia de los RPGs, es el jefe que tardó 6 años en ser derrotado de forma legítima. 6 años. Para que entiendas el contexto, Final Fantasy XI es un MMO. Y dentro de ese MMO, Absolute Virtue era el pico de una cadena de jefes opcionales llamados monstruos notoriamente poderosos. Para siquiera tener la chance de que Absolute Virtue aparezca, primero tenías que completar una cadena entera de otras peleas, cada una con sus propios requisitos, tiempos de reaparición largos y drops con baja probabilidad. El proceso completo podía llevar días, a veces semanas. Y todo eso solo era para que existiera la posibilidad de que apareciera. Y una vez que aparecía, el sufrimiento real comenzaba. Absolute Virtue tenía una cantidad de vida astronómica para los estándares de la época. Sus hechizos eran instantáneos. Podía matar a un jugador con solo mirar en su dirección, y el detalle que lo separa de los demás es que podía usar cualquier habilidad definitiva de cualquier clase del juego. Tu grupo pasó 45 minutos dañándolo, usaba Benediction, curación completa, y todo el progreso borrado. Las alianzas de jugadores, grupos de hasta 64 personas rotando en turnos de 8 a 12 horas intentando durante años. Algunos grupos pelearon durante 30 horas seguidas, jugadores que dormían, se despertaban y el turno de la noche les pasaba la información necesaria para continuar la misma pelea. Y a pesar de todo, nada funcionaba. Y para entender por qué, hay que hablar de sus mecánicas concretas, porque son una obra maestra del sadismo. Absolute Virtue tenía una autorregeneración de vida constante, lo que significa que si tu ritmo de daño no supera su ritmo de curación, la pelea es literalmente imposible sin importar cuánto tiempo le dediques. Sus ataques físicos básicos hacen entre 400 y 500 puntos de daño por golpe. Su lanza, la Medusa Javelin, hace 2000.
Y eso sin contar su Aurora Wind, que golpea en área. Pero lo realmente perverso es su sistema de habilidades de 2 horas. En Final Fantasy XI, cada clase del juego tiene una habilidad definitiva que puede usar una vez cada 2 horas reales del juego. Absolute Virtue puede usar todas las definitivas de todas las clases disponibles hasta el momento de su lanzamiento. Y puede hacerlo múltiples veces seguidas sin restricción de tiempo. Benediction para curarse completamente, Mana Font para lanzar magias sin límite de maná, Chain Spell para encadenar hechizos instantáneamente, Meteorico Meta sin tiempo de casteo y todo junto en sucesión según le dé la gana. Su HP total original era de aproximadamente 100.000 puntos y fue obviamente reducido alrededor a 66.000 recién en el año 2008, 3 años después de su lanzamiento. La primera y única vez que Square admitió haberse pasado de la raya. Lo nerfeó un 34% y seguía siendo prácticamente imposible de vencer. Square Enix llegó al punto de publicar un video con pistas sobre cómo derrotarlo. El video era tan críptico que la comunidad lo bautizó como el acertijo de la virtud. Una de las pistas sugería sincronizar el uso de habilidades definitivas con exactamente el mismo momento que Absolute Virtue usaba las suyas. Un timing tan preciso que era prácticamente imposible fuera de Japón debido a la latencia. De hecho, el equipo de desarrollo de Square Enix necesitó 18 horas y múltiples intentos para derrotarlo ellos mismos. 18 horas, el equipo que lo creó. Cada estrategia que funcionaba era eventualmente declarada un exploit y baneada. Cada método que los jugadores descubrían, Square lo parcheaba. Un ciclo de años donde la comunidad intentaba resolver el rompecabezas y los creadores del rompecabezas seguían cambiando las reglas. Cuando finalmente fue derrotado, de manera que Square reconociera como legítima, fue porque el cap de nivel del juego subió de 75 a 99. Los jugadores se volvieron significativamente más poderosos con mejor equipo. Y lo que antes requería alianzas enteras, coordinación perfecta y años de experimentación, de repente lo podían hacer un par de jugadores. Y así, tristemente, es como terminó la leyenda de Absolute Virtue. No vencido por ingenio, no vencido por habilidad, vencido porque el juego a su alrededor siguió avanzando sin él. Y quiero que entiendan algo. Esto no quedó como una anécdota más en la historia de los videojuegos. Quedó grabado en la cultura de Final Fantasy XI de forma que pocas cosas lo logran. Hay gente que hoy, casi 2 décadas después, todavía cuenta esta historia en foros y redes con el mismo asombro que si hubiera pasado la semana pasada. Uno de los escritores del propio blog oficial de Square Enix admitió públicamente que nunca venció a Absolute Virtue, que nunca lo va a vencer y que ya hizo las paces con eso. Así de fuerte es la marca que dejó este jefe, incluso dentro de la compañía que lo creó. La leyenda creció tanto que trascendió el juego original. Absolute Virtue apareció después en Final Fantasy XIV como jefe de una de las mazmorras más difíciles del juego, Valdejon Arsenal, donde es literalmente invencible a menos que otro grupo de jugadores fuera de la mazmorra derrote a un monstruo en específico en el campo abierto al mismo tiempo. Un homenaje perfecto a lo que siempre fue, un problema que no podía resolverse solo sin importar qué tan bien jugaras, y hace muy poco llegó incluso a Magic the Gathering, siendo incluido como carta legendaria en la colaboración de la saga en el juego de cartas. Para los que conocen Absolute Virtue, ver ese nombre impreso en una carta de Magic fue como ver a un viejo enemigo enmarcado en un museo. Quizás nunca pudo ser derrotado de la manera que fue pensado. Quizás el rompecabezas que Square diseñó nunca tuvo una solución real. Pero eso es lo que lo hace el jefe más difícil de la historia de los RPGs. No porque seas incapaz de derrotarlo, sino porque quizás nadie pueda. Y por fin llegamos al final de este video que se me hizo súper largo. Obviamente me encantaría que dejen su opinión del top en los comentarios, que los voy a estar leyendo todos. Me gustaría que dejen su propio top también, ya que este está basado 100% en los juegos que jugué yo, pero por ahí deben haber cientos de jefes más difíciles. Algo muy importante es que este es el primer video que hago con mi voz, así que no duden en decirme qué opinan. Y bueno, suscríbanse, den like si les gustó el video, que la verdad me ayuda un montón. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Cuídense.